Muy bien, hermanos. Marcos 8, vamos a dar inicio. La alimentación de los 4000. Hoy vamos a ver la alimentación de los 4000. Espero que se concentren conmigo a lo largo de este tiempo. Eh, Ustedes saben que más o menos yo no paso de las 2, 3 horitas predicando, entonces pues no se preocupen. Vamos a hacerlo rápidamente ustedes y yo vamos a hacerlo lo más breve posible. La alimentación de los 4000 es el tema que tenemos hoy, hermanos. ¿Listo? Como recordatorio, estamos en una sección del Evangelio de Marcos, donde Jesús viajó. Recuerdan que Jesús viajó intencionalmente fuera de las fronteras tradicionales de Israel. ¿Sí? Recordemos que él realiza 3 milagros. ¿Sí recuerdan los 3 milagros fuera de las fronteras de Israel? ¿Quién me las dice? Las, esa lo vimos hace 8 días, ¿sí? ¿Y el antepasado cuál fue? Sirofenicia, muy bien, hermana. Jesús expulsa, ¿verdad? Un demonio en la hija de la mujer gentil, ¿sí? O sirofenicia. Nosotros estudiábamos un poco eso. Pienso que quedó mucha, como decimos popularmente, quedó mucha tela por cortar de ahí, pero bueno, el Señor nos dará otra oportunidad. Y hoy vamos a ver, hoy llegamos a este último de los 3 milagros. Este último milagro es cuando Jesús alimenta a más de 4000 personas con solo unos pocos panes y algunos pequeños peces. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos familiarizados con este relato y también estamos muy familiarizados con el relato anterior, similar a este, ¿sí lo recuerdan? De hecho, lo estudiamos acá, cuando Jesús también hizo un milagro con panes, peces y alimentó, en esa oportunidad alimentó a 5000. En esta ocasión alimentó a 4000. Vamos a ver el por qué, ¿no? De pronto las cifras y, y vamos a entender mejor un poco sobre el paso a paso del Señor. Y los 5000, recordemos que los 5000 eran principalmente judíos dentro de las fronteras de Israel. Los 4000, en este caso, el día de hoy, los 4000 en su mayoría gentiles de fuera de Israel. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos claro. Y Jesús hace lo mismo con ambos. O sea, el mismo, es decir, el mismo milagro que ocurrió con los 5000 y este milagro de los 4000 tienen muchas similitudes, es un mismo paso a paso que el Señor hizo tanto con judíos como para con gentiles. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esto, surge una pregunta: ¿por qué Jesús hizo esto 2 veces? ¿Sí? Y siempre regresamos, creo que en estos últimos domingos hemos tenido un pasaje central, Isaías 49:6. Volvemos a leerlo así como lo hicimos hace 8 días. Es muy poco para mi siervo escogido redimir solo a las tribus perdidas de Israel. Te haré luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Pienso que esto responde a esa pregunta. O sea, ¿por qué el Señor hizo esto dentro de Israel y fuera de las fronteras de Israel? Porque el Señor, el siervo escogido, vino a redimir, no vino a redimir solamente las tribus perdidas de Israel, sino que vino a ser luz de las naciones para que lleve salvación a todos los confines de la tierra. ¿Sí? Entonces, ya con esto en mente, hermanos, vamos a leer nuestro pasaje del día de hoy. ¿Ya tienen listo Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10? Amén. Ok, entonces leemos la palabra del Señor. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron:
¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, le preguntó Jesús. Ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos, para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que éstos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y, subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Amén. Amén, hermanos. Acabamos de leer la palabra del Señor. Esta es la palabra de nuestro Señor y como mencionamos, esto es un relato muy similar a la alimentación de los 5,000, a la alimentación pasada de los 5,000 que leíamos hace unas semanas. En Marcos capítulo 6 vimos esta alimentación de los 5,000. En este caso son 4,000 personas alimentadas. Y de hecho es tan similar que estos dos relatos de Marcos 6 y el de hoy Marcos 8 son tan similares que a finales del siglo XIX ciertos eruditos, ustedes saben que hay ciertos eruditos liberales en un intento de socavar y de meritar la autoridad de las Escrituras, sugirieron que esto era una evidencia de un error. No sé si ustedes han podido leer sobre esto, y ellos sugirieron que esto era un error, que había aquí un error, y que estos eran simplemente relatos duplicados, ¿sí? Hay muchos que creen que estos son, que es el mismo milagro, ¿verdad?, que se duplicó. Lo cierto, hermanos y hermanas, es que nosotros debemos confiar ¿en qué debemos confiar? En la palabra de Dios, ¿cierto? Que no tiene defectos, ¿sí? Sabemos que la Escritura es inerrante, sabemos que la Escritura es nuestro bastón, nuestro camino, nuestra luz, es lo que nos va guiando, ¿no?, por nuestro peregrinaje cristiano. Y sabemos que esos eruditos, aún en su equivocación y demás, entendemos y estamos confiados plenamente en la palabra, ¿sí? Mateo también registra estos dos relatos. Mateo registra los 5,000 y los 4,000 como incidentes separados. También Jesús, más adelante lo estudiaremos, él también menciona los dos relatos como algo separado, ¿sí? Y Mateo lo hace de igual manera, y Mateo estuvo personalmente presente en cada uno de los relatos de la alimentación, tanto de los 5,000 como de los 4,000. Entonces, es evidente, hermano, que no estamos hablando aquí de algo duplicado, un milagro, que hubo un error en las Escrituras y resulta que saltó allí, no, sino que es algo totalmente separado, son relatos separados. Ahora bien, hay una gran cantidad de similitudes, entre estos dos relatos que no queremos descartar. Yo quiero que coloquen mucha atención a estas similitudes entre los 5,000 y hoy los 4,000. En ambos relatos había una gran multitud. ¿Sí recuerdan cuando leímos Marcos 6 hace unos domingos? También hablaba de una gran multitud. Igual empezaban igual, ¿no? También hablaba sobre que ambos milagros ocurren junto al mar de Galilea. Otra similitud. En ambas ocasiones Jesús tuvo compasión de la gente. En el relato de la alimentación de los 5,000, Jesús también fue movido a compasión, a misericordia, ¿sí? Y cada vez que los discípulos piensan no hay suficiente comida, porque en las dos ocasiones se resaltó la incapacidad de los discípulos, ¿cierto? Los discípulos estaban en un proceso con el Señor, quizás como tú y yo lo tenemos en este momento. Y estos dos milagros fueron como ese quiz, ¿no?, donde el Señor iba a poner a prueba el conocimiento de sus discípulos y qué tanto habían aprendido de Él.
¿sí? Y resulta que en los dos, lastimosamente, fallaron, ¿no? Porque en los dos los discípulos piensan, no hay suficiente comida. Es decir, al Señor y Salvador que tenemos y que estamos siguiendo, Señor, no hay comida. Es decir, tú no creo que puedas hacer nada en las dos. También vemos que en ambas veces Jesús multiplica un pequeño número de panes y peces. Igual que en los 5,000, hoy lo que acabamos de leer también los multiplica. Cada vez que se recogen varias o se multiplica esos alimentos, al finalizar se recogen cestas llenas de comida. O sea, lo que sobra, lo que queda al finalizar son cestas llenas de comida. Y por último, posteriormente, en ambas ocasiones la salida se realiza en barco. Acabamos de leer que el Señor terminó, despidió a la multitud. Me imagino que el Señor complacido, como tranquilo, cansado quizás, pero complacido y feliz de poder despedirlos con alimento. Dice que enseguida, ¿qué hizo? Se subió a una barca. Amén. Esas son las similitudes. Queremos empezar así y el pastor quiso colocar estas similitudes para que nosotros podamos entender sobre estos dos relatos, entender que esto es separado, ¿sí? que no es un error, como muchos dicen, sino que realmente eso está aquí registrado en la palabra. Amén. Vamos ahora a desarrollar estos puntos de manera más puntual para entender el significado de cada paso que Jesús realizó en este relato. Este relato de la Biblia vemos que podemos ver la divinidad, el poder del Señor. Sabemos, hermanos, que la Biblia describe la condición espiritual del hombre de diferentes formas. Una de ellas es que está muerto en sus delitos, ¿sí? Y pecados, como lo menciona Efesios 2:1. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Efesios 2:1. Muchas veces lo hemos leído, ¿verdad? El hombre tiene una condición espiritual y está muerto en sus delitos y pecados. Eso lo menciona Efesios 2:1. También la Biblia nos muestra que el hombre está en un estado de enemistad y rebeldía contra su Dios, ¿sí? Pero la Biblia también describe al hombre en su estado natural. ¿Cuál es el estado natural del hombre? ¿No? Un hombre ciego, ¿verdad? Para el mundo el hombre tiene mucha visión, el hombre para las cosas del mundo, ¿sí? El tema de alcanzar cosas, de planear cosas, de crear cosas, el hombre pone a funcionar su visión, ¿sí? Pero resulta que el hombre natural, en su estado natural, este mismo hombre que tiene visión en el mundo es incapaz de percibir el estado real en que se encuentra su alma delante de Dios. Y es increíble ver eso, ¿no, hermanos? Es increíble que en el mundo podemos ver hombres, ¿no? Muy inteligentes quizás, que alcanzan muchas cosas, quizás crearon muchas cosas a favor de la humanidad, pero ese mismo hombre es incapaz de percibir el estado real en que se encuentra su alma delante de Dios. Entonces aquí estamos hablando de una ceguera, ¿sí? El estado real en que se encuentra su alma delante de Dios no la puede ver y mucho menos es incapaz de percibir y desear el remedio que Dios ha provisto. Porque aparte que no puede percibir y es incapaz de percibir el estado en que está su alma frente a Dios, ¿no? También es incapaz de percibir y desear el remedio que Dios da, ¿sí? El remedio que Dios está dando y que ha provisto. En Pablo lo menciona y él habla sobre el hombre que no ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, él no puede, él es incapaz de vivir en el Espíritu, ¿sí? De Dios. Porque para él son locura, lo dice Pablo, para él son locura. Pablo dice que no las puede entender espiritualmente y en 2 Corintios 4:3, de manera más explícita, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca la luz del Evangelio que es de la gloria de Cristo. Entonces, el cual Cristo es la imagen de Dios, pero el hombre incrédulo está espiritualmente ciego, hermanos. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego y con esa ceguera que es 1000 veces peor que la física. Y hace unos domingos atrás veíamos el milagro, ¿verdad? Y quizás más adelante también lo vamos a estudiar sobre el milagro del ciego, ¿sí? Pero esta ceguera que el hombre tiene es 1000 veces peor que la física, porque ni siquiera le permite darse cuenta de que él está ciego. Él cree que ve, el hombre cree que ve, pero no ven, ¿sí? Y eso es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos que estudiaremos en el día de hoy, ¿sí? Y dicho esto, entonces vamos a comenzar a darle desarrollo a este tema, porque finalmente vamos a ver el paso a paso de nuestro Señor. Dice el versículo 1, hermanos, que en aquellos días, cuando de nuevo, acá está subrayado el de nuevo, este de nuevo también es una pista clara que nos deja ver a nosotros claramente que no es un duplicado de la alimentación pasada de los 5,000. Dice, en aquellos días cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Unas pocas demostraciones más, podemos ver aquí demostraciones más del poder del reino de Dios se dieron antes de que Jesús decidiera que sus discípulos estaban listos para el examen final. Cada suceso, cada uno de estos sucesos que Jesús vivió junto con sus discípulos eran un examen final donde podríamos, donde el mismo Señor podría ver si sus discípulos están aprendiendo y si sus discípulos entendían quién era su Señor, quién era Jesús. La pregunta es, ¿habrían aprendido la lección? ¿Ellos habrían aprendido la lección de la alimentación de los 5,000, de la alimentación pasada? Y esa sería la oportunidad para que demostraran que habrían aprendido, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar en el tiempo nuestro, hoy, acá podríamos todos aquí pensar, no, excelente, o sea, tuvieron atrás la alimentación de los 5,000, ahora este es el momento, la oportunidad perfecta para los discípulos demostrar y ellos mismos llevar adelante la bandera y el milagro y la alimentación a toda esta multitud. Era la oportunidad perfecta, era el escenario perfecto. Pero resulta que la historia está registrada de otra forma, ¿sí? Esta sería la oportunidad para que demostraran que habrían aprendido, pero el hombre una vez más demuestra su naturaleza caída, hermanos, ¿sí? De nuevo allí estaba una multitud hambrienta concentrada en las enseñanzas de Jesús, pero también estamos viendo la incapacidad de los discípulos. Y nuestra primera pista de este relato, como les decía al comienzo, es de nuevo, ¿sí? No es duplicado. Y cuando Jesús alimentó a los 5,000, había una gran multitud. De nuevo, había una gran multitud. Ahora bien, esta multitud también pues no tenía que comer como en el relato pasado, y al igual que los 5,000, no tenían nada que comer. Habían caminado durante muchas millas, ¿sí? Pero con los 5,000, los discípulos de Jesús se acercaron a él y sugirieron que despidiera a la multitud así, ¿no? Porque pues, Señor, despídelos porque estamos lejos, ya se hace noche, quizás eso sea un problema para nosotros, Señor, mejor despídelos, sin ninguna gota de compasión y misericordia en el corazón, ¿sí? Pero aquí Jesús llama a sus discípulos y Jesús los llama, entonces es lo que vemos en el siguiente versículo. Vemos acá en el versículo 2, pasen conmigo al 2, hermanos, y pienso que aquí es el eje fundamental, ¿no? de cómo se mueve nuestro Señor. Tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿No? O sea, literalmente aquí el Señor les está callando la boca a los discípulos, les está diciendo, yo tengo compasión, yo no puedo despedirlos, ¿sí? Porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer.
Y quizás, hermanos, sabemos que muchos de esos 4,000, de esta multitud, muchos no seguían a Jesús con la actitud correcta. Quizás iban allí por algún beneficio de parte del Señor, ¿cierto? Quizás. Pero aún así, Jesús, entendiendo que habían personas que lo buscaban por algún interés, por algún milagro, por alguna sanidad, por algún beneficio, aún así el Señor se movió en compasión por toda la multitud. Por toda la multitud. Y no queremos pasar por alto este detalle porque la compasión es uno de los atributos del Padre. La compasión es uno de los atributos del Padre. Y tenemos que salir de este lugar, hermanos, hasta donde el Espíritu Santo nos lo permita a cada uno de nosotros, con ese tesoro en nuestro corazón. La compasión del Padre es un atributo hacia su pueblo. Y me gustaría que hoy viéramos un poco acerca de este atributo de Dios el Padre, y lo vamos a ver, lo vemos en Éxodo 34, ¿sí? Ustedes recuerdan Éxodo capítulo 34, y esta es una de las más profundas revelaciones de quién es Dios el Padre. Éxodo 34, versículo 4 al 6, dice así: Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Eso dice este pasaje de Éxodo. A propósito, hablando de la compasión, ¿sí? Y tenemos que irnos al Antiguo Testamento porque es que la luz de Cristo se refleja aún más hermoso y asombrosamente en el Antiguo Testamento, ¿no? Moisés ve la espalda del Señor y el Señor le habla a Moisés y le revela quién es Él. El corazón de Moisés se llenó de luz y de esa revelación de Dios, entendiendo que Dios no solo, o entendiendo que Yahweh no es solo un nombre. Él empieza a ver quién es Dios, y lo primero que vemos acá es que Dios se revela a Moisés y vemos a nuestro Padre que le dice que Él es compasivo. Aquí cuando vemos que el Señor se movió, fue movido en compasión, ¿no? Por esta multitud de 4,000 personas. Pero acá el Padre se muestra a Moisés como el Dios compasivo. Y la palabra hebrea para compasión es rahum. La palabra hebrea para compasión es rahum, pronunciada ruham, ¿sí? Que deriva de la raíz hebrea raham y significa útero o matriz. ¿Qué significa? Útero o matriz. De la raíz hebrea raham, que significa útero y matriz, simbolizando un cariño, escuchen muy bien esto, hermanos, simbolizando un cariño profundo y tierno. Una compasión tan grande como la que una madre siente por el niño que está en su vientre. Rahum implica la capacidad de sentir e irradiar afecto entrañable. Afecto entrañable. ¿Sí? ¿Por qué dice entrañable? Porque precisamente sabemos, obviamente, dónde crecen nuestros hijos, ¿no? Entrañable, de ahí sale, ¿no? Y ser compasivo es la cualidad de quien tiene piedad hacia otros, y esto es lo que vemos en Cristo. Esto es lo que vemos en Cristo, o sea, esta raíz hebrea, este significado de compasión, es lo que tenemos aquí en el versículo 2. Jesús fue movido a compasión. Implica la capacidad de sentir e irradiar afecto entrañable. Y no queremos pasar por este detalle, hermanos, porque así es como se siente Jesús por ti y por mí. Esa misma compasión es la que el Señor siente por nosotros. Y de hecho, por eso es que estamos hoy acá, o estamos siguiendo al Señor. Quizás si no hubiese sido por esa compasión, no nos queremos imaginar dónde estaríamos nosotros en este momento, ¿no? O qué cosas estaríamos haciendo en este momento. Esa es la razón por la que Él vino.
Y esa es la razón por la que Él fue y abrazó la cruz. Esa es la razón. Por este Rahum. Esa es la razón por la que Él vino y abrazó su cruz por nosotros. Y vemos aquí en el versículo 3, pasamos acá, y como que sigue mostrando, ¿no?, esa compasión, y dice, y si los despido sin comer a sus casas, ¿qué va a pasar? Pues van a desfallecer en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús nuevamente demuestra otra vez su compasión, ¿no?, ilimitada, y nuevamente los discípulos demostraron su incapacidad, muy limitada, ¿no? Su corazón muy limitado. Y quizá no debemos darle duro tanto a los discípulos, ¿cierto? No le demos tan duro a ellos, porque muy probablemente nuestro corazón hoy en día actúa de la misma manera, vive de la misma manera, ve al prójimo de la misma manera. Nuestro corazón es así. No critiquemos a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. Ellos estaban en un lugar, así que era una situación desesperada para ellos, y dice que el Señor fue movido a compasión, y la palabra que se usa aquí, que ya la vimos, la palabra griega significa literalmente que a Jesús se le removieron las entrañas. Algunos habían venido desde muy lejos, por lo que no iba a ser fácil para ellos encontrar provisiones, y Jesús sabía que ellos podían colapsar en el camino. Entonces, eso es lo que significa literalmente la palabra desfallecer en el versículo 3. ¿Sí? Desfallecerán, acá donde dice desfallecerán. Él sabía el significado de esta palabra. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas, y mis hermanos, aquí lo que debemos entender y lo que esto nos enseña es que el Señor Jesucristo es compasivo. Compasivo. La palabra compasión, de pronto tenemos la definición sobre esta palabra y se las he explicado en la raíz hebrea y demás, ¿verdad? Pero de ahí a sentir y actuar en compasión, también hay un paso. La palabra compasión en realidad describe ese sentimiento que sientes, ¿no? Que tus entrañas se te mueven cuando estás preocupado por alguien, cuando alguien está en necesidad. ¿Alguna vez tú has sentido esa sensación? Ves a alguien que amas, o incluso a otro ser humano, quizás no de tu vínculo, ¿verdad?, en una mala situación, en una gran necesidad, y nosotros nos sentimos movidos, se nos revuelven las entrañas y no podemos quedarnos quietos, sino decir, tengo que moverme, tengo que hacer algo. Entonces quizás muchas veces nosotros simplemente damos la palmadita y ve con Dios y, y oraremos por ti. Que es necesario también hacerlo, ¿no? Y es lo más importante. Pero también vemos aquí a un Jesús movido a compasión y actuando, ¿verdad? Y en el versículo 4, pasen conmigo al 4, vemos acá en el versículo 4 que sus discípulos le respondieron, ¿no? Entonces vemos aquí la gran compasión del Señor y la gran incapacidad de sus discípulos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y uno podría pensar que ellos aquí, uno leyendo esto, uno podría hacer aquí una exclamación, ¿verdad? Uno podría decir, ¿qué? O sea, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Uno leyendo esto dice, pero estos discípulos, ¿qué les pasa? Acabaron de vivir, en Marcos 6, acabaron de vivir un evento donde sus corazones fueron colapsados porque vieron el poder de Dios en Cristo, no alimentando 5,000, de hecho eran más. Y uno podría exclamar aquí, pero ¿qué pasa? Pero yo les hago una pregunta, mis hermanos. Si
nosotros tuviéramos la oportunidad, o si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu respuesta? Si tú hubieses sido ese discípulo, ¿cómo crees que tú hubieras reaccionado? Si tú tuvieras la oportunidad de viajar, había una serie anteriormente que se llamaba el tour. Amén. ¿Cierto? Exactamente. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de viajar al pasado y llegar a ese momento en particular con el conocimiento que nosotros tenemos ahora, imaginémonos que podemos estar allá en ese momento, ¿no? Con el conocimiento que tenemos del Evangelio de Marcos, y escuchas a los discípulos hacerles esta pregunta: ¿de dónde vamos a sacar comida para que coman todos estos que tú qué les responderías a ellos? Yo no sé tú, ¿no? Pero probablemente yo les hubiera dicho: ¿cómo que de dónde? El Señor de gloria y de poder que multiplicó, ¿no? A los 5,000 pasados con unos cuantos panes y peces y convirtió todo un banquete, ese mismo Señor, Jesús, puede hacerlo. Esa sería la respuesta correcta, ¿verdad? Podríamos decir, esa sería la respuesta correcta. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo me temo que, y lo que decía el hermano José, que de haber estado allí, lo más probable es que tú y yo habríamos reaccionado exactamente como los discípulos lo hicieron. Exactamente igual. Y tenemos un serio problema, tú y yo tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor. Porque conocemos mucho del Señor, ¿verdad? Todo está acá arriba. Y no está malo en memorizar versículos, no está mal leer libros. De hecho, no está mal leer la Biblia. Y lastimosamente toca decirlo esto hoy en día a un cristiano: venga, no está mal que lea la Biblia. ¿Sí? Porque no, el cristiano no lee Biblia. Y no está mal, no está mal tener ese conocimiento. Pero el gran problema que tenemos es aplicarlo. Lo que conocemos del Señor cuando estamos en momentos difíciles es en ese momento donde se aplica, cuando estamos en medio de la prueba. Nuestro problema está en ese salto de conocimiento al aplicarlo cuando el Señor coloca en nuestro camino esas pruebas y esas dificultades. Cuando estamos en un dolor, se nos olvida los principios bíblicos, se nos olvida lo que tenemos acá, ¿verdad? No sirve de nada. Se nos olvida la teología. Se nos olvida cuando estamos en un dolor profundo. Pero ya hablaremos más adelante de eso, mis hermanos. Y es que aquí estamos viendo que el Señor no desecha a sus discípulos. Vemos la paciencia de Jesús, ¿sí? Vemos la paciencia impresionante del Señor porque Él no los desecha por causa de su torpeza y de semejante pregunta después de un evento de 5,000. Resulta que esta torpeza al Señor es paciente, no los señala, no les dice, o sea, como que no dirige su atención a lo que sus discípulos le están preguntando, y esa es una buena noticia para nosotros. ¿No creen? Así, el Señor tuvo paciencia con los discípulos ante esta torpeza. Es una buena noticia para nosotros, para los que cometemos torpezas y que son seguidas, ¿no? El Señor con toda paciencia le repite la misma lección, con toda la paciencia y calma y paz de nuestro Señor Jesucristo. Él repite la misma lección que le había dado en el capítulo 6 a sus discípulos. Pero vemos aquí unos discípulos que tienen un caso de amnesia espiritual bastante severa. Parecen no recordar lo que Jesús hizo anteriormente. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido entre los dos acontecimientos. No sabemos, no está registrado en la palabra eso. Pero yo decía anteriormente que no debíamos darle duro a los discípulos, ¿sí? Pero incluso muchos cristianos maduros
olvidan lo que Dios ha hecho por ellos en el pasado. De cuántas cosas Dios nos libera, ¿no? Y yo sé que a medida que se expone la palabra, el Espíritu Santo va colocando ahí en tu corazón aquellos momentos donde el Señor te ha liberado, te ha sacado victorioso. Quizás a ti también te haya pasado momentos de dolor, tiempos oscuros. Dios ha satisfecho tu necesidad de una manera milagrosa en esos momentos. Estuviste en una situación que parecía desesperada, pero Dios proveyó una manera sorprendente e inesperada, que tú no la sabías. Quizás tú viste como que el Señor se fue y se olvidó de ti, pero el Señor estaba ahí, como lo leíamos hoy en el Salmo. Luego surgió otra situación y fue como si te hubieras olvidado por completo de lo que Dios ha hecho o hizo contigo antes. Nos pasa constantemente. Entonces, antes de señalar a estos discípulos, señalémonos a nosotros. Nos pasa constantemente. Nos olvidamos de lo que el Señor nos salvó anteriormente y lo olvidamos. Y al igual que los discípulos, ustedes los discípulos estaban allí parados y pensando, ¿cómo sería esto posible? Así como nosotros pensamos, ¿cómo es posible que el Señor me libere de lo que estoy viviendo en este momento? Pasemos al versículo 5. Pasen conmigo, hermanos, al versículo 5. Y acá empezamos a ver el Señor, ¿no? Cómo actúa, ¿no? Esa paciencia, el tiempo que Él se toma, ¿no? Viendo la necesidad de 4,000 personas y al mismo tiempo la torpeza de sus discípulos, la amnesia espiritual de sus discípulos, ¿sí? Entonces el Señor, eh, el Señor vuelve a preguntar, como en aquella ocasión pasada con los 5,000, les vuelve a preguntar cuántos panes tenéis, ¿no? Entonces observamos aquí, según este pasaje, que para Cristo nada es imposible, hermanos. La paciencia del Señor. Y los discípulos dijeron, ¿de dónde puede un hombre saciar a esos hombres de pan aquí en el desierto? Aquí en el desierto. Bien podría decirlo, sin la mano de aquel que hizo al principio al mundo de la nada no hubiera podido realizarse, pero en las manos omnipotentes de Jesús 7 panes y unos pocos panes resultaron suficientes, hermanos, para satisfacer a 4,000 hombres. Nada es muy difícil para el Señor, nada es imposible para Él. No nos permitamos nunca, hermanos, no nos permitamos nunca dudar del poder de Cristo para subvenir para suplir a las necesidades espirituales de todo su pueblo. Y no solamente las necesidades espirituales, sino las necesidades físicas que podamos llegar a tener. El Señor aquí podemos ver que Él no solamente está atento a la necesidad de nuestra alma, ¿verdad? Sino que Él también ve la necesidad física en el hombre. Tiene la necesidad de estar pendiente espiritualmente y físicamente de todo un pueblo. Tiene pan bastante y aún de sobra para toda alma que en Él confía. Cualquier alma que en Él confía, por débiles, por enfermos, por corrompidos y vacíos que se encuentren los creyentes, hermanos. Que no desesperen jamás, pues Cristo vive y viene a salvarte. Y hoy en Él podemos ver un tesoro inagotable de misericordia y compasión, reservado para el uso de todos los miembros, ¿no? Creyentes, para todos los que estamos en ese proceso, tú y yo, ¿no? Estamos en ese proceso a diario. Y debemos salir de ese lugar entendiendo hoy que Él es un tesoro inagotable de compasión y misericordia. Y listo para ser concedido a todo aquel que en sus oraciones se lo pida. Lo que pasa es que hoy no nos gusta orar. Pero a todo lo que el creyente pida en oración,
Como dice Colosenses 1:19, agradó al Padre que en Él residiera toda la plenitud. Agradó al Padre. No dudemos nunca del cuidado provisional de Cristo, hermanos. No dudemos, que no haya una pizca de duda en eso. Nosotros como creyentes, no dudemos que Cristo se toma todo lo hace bien, como lo veíamos el domingo pasado, para remediar las necesidades temporales de todo su pueblo. Él conoce todas nuestras circunstancias, y ustedes lo saben. Él conoce todo de su vida, conoce todas sus necesidades, y Él no va a permitir que les falte nada que realmente sea para el bien y para su gloria. Amén. Su corazón no ha cambiado después que subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él vive aún. El que tuvo compasión de estas multitudes hambrientas en el desierto y socorrió la necesidad de estas multitudes. Con cuánta más razón no debemos suponer, hermanos, que Él remediará, que el Señor podrá poner su fe a prueba en algunas veces. En algunos momentos Él va a poner a prueba nuestra fe. En algunas situaciones que Él mismo construye alrededor de nuestras vidas. Algunas veces nosotros quizás vamos a esperar largo tiempo, ¿no? Por ver respuesta. Algunas veces tendremos quizás que esperar largo tiempo y hasta nos encontremos agobiados en esos momentos de dolor y prueba. Pero el creyente no debe aceptar la duda o quedar destituido. Él va a recibir pan si confía en Cristo. Su agua estará segura, como lo dice Isaías 33:16. Pan recibirá y su agua estará segura. Amén. Versículo 6, pasen conmigo al versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y aquí podemos ver que después Jesús mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Aquí quizás ya hemos hablado sobre esto, es posible que algunas de estas personas sean judías. Habían judíos que vivían fuera de las fronteras de Israel, pero esta área era principalmente gentil, es decir, no judía, y debemos entender que la mayoría, si no todos, de estas personas probablemente sean gentiles. Allá antes de continuar, esto nos da una idea de cómo será la iglesia. La iglesia comenzó como un pequeño grupo de judíos que habían llegado a la fe en Cristo. Sin embargo, muy rápidamente el evangelio se extendió fuera de Israel y los gentiles comenzaron a recibir y a creer en Cristo. Entonces, mis hermanos, vemos acá que Él vino a presentarse en nuestro lugar como sacrificio expiatorio. Él hizo esto no solo por la nación judía, sino también por los gentiles. Es decir, por todos nosotros. ¿Sí? Para pagar los pecados cometidos bajo ese primer pacto, como lo dice en Hebreos 9:15. Pero lo hizo para pagar los pecados del mundo. También lo hizo por personas como tú y como yo. También lo hizo, y enseguida vemos aquí que menciona, y tomando los 7 panes dio gracias a Dios y los partió, mostrando aquí lo que Él haría en la comunión, ¿no? Cada vez, esto también lo hablamos el viernes pasado en el estudio bíblico, mencionábamos un poco de ese tema. Esto es un dibujo, ¿no? Esto es una demostración de lo que hacemos cada vez que estamos en comunión y tenemos la ordenanza. Aquí se está mostrando exactamente lo que haría en la comunión, que Él sería el pan que da vida. Y muchas veces nosotros tenemos dudas de quién es el pan, ¿no? De quién va a saciar mi vida. No. Pero voy a darles unos versículos donde yo creo que se va a disipar un poco esa duda, ¿no? El versículo bíblico, ¿recuerdan ustedes el versículo bíblico que dice, yo soy el pan vivo que desciende del cielo? Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. En este pasaje Jesús declara ser el pan que da vida eterna. Amén, hermanos. Refiriéndose a sí mismo como el verdadero alimento espiritual que Dios ha provisto para el mundo. Si tenemos más dudas, vayamos a Juan 6:48.
Yo soy el pan de vida. ¿Tenemos alguna otra duda? Vayamos a Juan 6:49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Tenemos alguna duda más? Juan 6:50. Ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Y por si acaso que una pizca de duda, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Queda claro, hermanos, que Jesús es el pan que sacia nuestra alma. Amén. Pasen conmigo al versículo 7. Versículo 7. También tenía unos pocos pececillos, ¿sí? Y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. La palabra para pez en la alimentación de los 5,000, en la alimentación pasada, la palabra original que se mencionaba en esa ocasión, pez, era diferente a esta. Aquí habla de pececillos. Nada de lo que está escrito en la palabra es casualidad, ni tampoco está allí porque para adornar todo el relato, no. La palabra para pez en la alimentación de los 5,000 era la palabra genérica para pez. En el griego original es ictus y significa cualquier tipo de pez. O sea, en esa alimentación de los 5,000, el Señor tomó cualquier tipo de pez. La palabra traducida acá, pececillos, la que ustedes ven en pantalla y están viendo en sus Biblias, es en el griego original ictudión y se refiere a un tipo particular de pez, es decir, a una sardina. ¿Sí? El Señor nos habla en todo, ¿verdad? Una sardina, la palabra de Dios es perfecta y completa, hermanos. Y no solamente es perfecta y completa, sino que Él mantiene su palabra viva y eficaz en nuestros tiempos. Dios mismo preserva su palabra a través de los siglos. Versículo 8. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Nuevamente, al igual que en la alimentación de los 5,000, todos comieron y se saciaron, pero de nuevo hay una diferencia, ¿cierto? En lugar de 12 canastas de piezas, ¿se recogieron cuántas aquí? ¿Cuántas se recogieron, hermanos? 7. Ok. ¿Y en la pasada cuántos se recogieron? No, pero no, yo quiero que Dios me responda. 12 pasada y 7 presente, ¿cierto? Algunas personas preguntan qué significado tiene el número 12 y 7. ¿Sí? 12 es el número de Israel, de las 12 tribus, para los 12 hijos de Jacob. Ustedes saben, hermanos. 70 es el número de las naciones, y en el capítulo 10 de Génesis se nos da una genealogía de todas las naciones de la tierra, se nombran 70 naciones. Se entiende que estas 70 naciones representan todos los pueblos excepto los judíos. Y vemos acá el significado de estos números, pero nos enfocamos en el versículo 9 también. Vemos acá, pasen conmigo al versículo 9. Los que comieron eran unos 4,000 y los despidió. Ese día habían unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Jesús es lo único que nos puede saciar por completo. Es Cristo. ¿Qué dice Filipenses 4:19, hermanos? Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:19, hermanos. Eso es una palabra, pienso que esta palabra debe ser base para nuestras vidas todo el tiempo. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos han dado por medio de Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Y vemos acá en el versículo 10 que subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmatúa. Es así como terminamos nuestro Señor despidiéndolos saciados. Los despidió saciados, ¿verdad?
Él no se preocupa únicamente por nuestros problemas espirituales, como ya lo hablamos, nuestros problemas espirituales eternos. Él también está consciente de nuestras necesidades, hermanos. Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad. Y eso lo vemos una y otra vez, hermanos, en estos evangelios, en el corazón de los, de los evangelios. Él no es indiferente, Él es movido a misericordia. Y hoy creo que el tema principal nuestro es ver ese Dios compasivo y misericordioso en nuestras vidas. Y esto nos va a llevar a no olvidar lo que Él ha hecho con nosotros y lo que va a hacer más adelante con nosotros. Amén. Él es movido todo el tiempo, movido a misericordia ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de sufrimiento. Ahora lo interesante es que nosotros vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en nosotros, en ti y en mí, esa misma clase de compasión, hermanos. Él quiere producir en nosotros. ¿Cómo creen ustedes que el Señor va a producir en nosotros esa clase de compasión? ¿Quién me dice? El Señor comparte su inquietud con discípulos. Él le dice, tengo compasión de la multitud, pero es a través de esas situaciones difíciles, de esos momentos de dolor donde Él desarrolla esa compasión. Amén. Tengo compasión de la multitud y es la primera vez en los evangelios donde se dice que el Señor, de la boca del Señor, Él mismo, anteriormente eran el evangelista, decía, Él tenía compasión, pero ahora es Cristo el que está diciendo de su boca, Él dice, de su corazón sale y dice, tengo compasión por esta multitud. Y vemos al Señor supliendo su necesidad y despedirlos. La pregunta es, ¿cómo creen que el Señor va a producir en nosotros esa misma de compasión por el prójimo? A través del sufrimiento, a través de su palabra. Jesús es el Hijo de Dios y Él fue a la cruz por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Tomó los clavos en sus manos y en sus pies. Tomó la corona de espinas en su frente. Jesús tomó la ira de Dios que estaba contra nosotros. Y allí en la cruz Jesús pagó el precio completo. Vuelvo y les pregunto, ¿cómo el Señor va a producir en nosotros compasión y misericordia por los demás? No solamente por nuestro familiar o el que amamos, aún por nuestros enemigos. Es que el Señor fue más allá, ¿no? Y es impresionante cómo poder dimensionar y entender, hermanos, y salir de este lugar entendiendo que el Señor tiene que producir en nosotros compasión aún por nuestros enemigos, aún por los que nos rechazan. Él tomó la corona de espinas en su frente, Jesús tomó la ira de Dios que estaba contra nosotros y allí en la cruz Jesús pagó por el precio completo. Su cuerpo fue bajado de la cruz, fue depositado en una tumba de piedra y estaba sellado esa tumba. Y al tercer día ustedes saben, hermanos, que la piedra desapareció, fue removida y Jesús resucitó. Solo hay una cosa que puede pagar la deuda que tenemos con Dios. Es la sangre de Cristo. Él derramó su sangre voluntariamente por nosotros. Él ha provisto para que nuestros pecados sean perdonados, para que haya una reconciliación, para que tengas vida eterna en la familia de Dios. Amén. Para concluir, hermanos, tenemos estos 4 puntos. Primer punto, para considerarlo durante esta semana, has venido a Jesús. Segundo punto, quieres permanecer con Él. Tercer punto, confiarás en su provisión, que era lo que estábamos hablando ahora. Y cuarto punto, quieres ser lleno de Él, quieres confiar en Él.
Jesús es la única respuesta al hambre de nuestra alma. Y como lo vimos en varios pasajes que les leí de Juan, no quedó duda que Él es el pan, ¿sí? Él es el único que puede saciarnos, ¿no? Él es el único. Yo quiero que nos pongamos en pie, hermanos, por favor, ya para terminar. Pongámonos de pie y sé que muchos de nosotros estamos aquí hoy porque ya lo sabemos y ya le hemos respondido con fe al Señor. Pero si aquí hay hoy gente personas, hermanos, que no han confiado en Cristo como Cristo quiere que uno confíe en Él, no como yo quiero confiar, porque es diferente, ¿no? Como Cristo quiere que yo confíe en Él. Tú puedes confiar en Cristo a tu medida y a tu manera, pero si hay aquí algún hermano que no ha confiado en Cristo o que lo está haciendo a su manera, es el momento en que tú recibas a Cristo y confíes en Cristo. Si ya has confiado, si ya has recibido a Cristo, pero no te has bautizado, también te damos la invitación a que des ese paso de obediencia y te bautices. Amén. Vamos a orar al Señor y dar por terminado el día de hoy.